Vamos a iniciar la clase de hoy, o más bien la predicación del día de hoy, adentrándonos en un texto supremamente importante de las Sagradas Escrituras. Un texto que, si me lo preguntan, creo yo, desde mi perspectiva, contiene la pregunta mesiánica más importante, y si no, como mínimo, una de las más importantes que podemos encontrar en todo el Sagrado Documento. Y es una pregunta que formula precisamente el mismo Cristo a sus discípulos en uno de esos momentos de intimidad que él tuvo con sus discípulos. Y la pregunta la podemos rastrear en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 15, y voy a leer la palabra del Señor. Leemos en el nombre de Cristo esta palabra. Este es solamente el versículo introductorio, no es el pasaje propiamente que va a estar siendo objeto de nuestro estudio en la mañana de hoy, pero quiero ponerlo acá porque le va a dar mucho contenido a la enseñanza, porque además la pregunta, como les dije, es una pregunta supremamente importante. Dice aquí: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Esa es, para mí entender, la pregunta más importante que Cristo formula a sus discípulos. Creo que no hay una pregunta más trascendental y más importante en toda la Biblia, en la relación que hubo entre el Maestro Jesucristo y sus discípulos, que esta. Y me atrevería a decir también que no solamente esta pregunta podemos ver que tiene un carácter de importancia trascendental en el contexto de lo que fue este evento histórico en particular, sino que incluso esta misma película o esta misma pregunta debería retumbar con profundo eco nuestros tímpanos. Una pregunta a la que debemos darle una respuesta precisa, concisa, sin medias tintas. Porque precisamente esta pregunta ha sido objeto de grandes discrepancias en todo lo que ha sido la historia teológica. Muchas discrepancias han habido en toda la historia teológica con respecto a esta pregunta. Y eso ha sido, sin duda alguna, un gran problema que nosotros tenemos. Por eso quiero que hoy nos adentremos en este tema. Este no es el pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy. Ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero dejar como trasfondo esa pregunta, quiero que quede en el background la pregunta que acabo de hacer, o más bien la pregunta que acabamos de leer que Cristo le hizo a sus discípulos, porque mantener esto en el trasfondo nos va a permitir comenzar a nosotros mismos hacernos nuestras propias preguntas en la medida que vamos escuchando el texto que vamos a leer. Abrimos nuestras Biblias en el libro, vamos a abrir nuestras Biblias acá, en el libro, como cosa extraña, bueno, algo curioso, no puse acá la cita, pero bueno, estamos en el libro de Colosenses y vamos a estar haciendo lectura del versículo 15 en adelante, capítulo 1 de Colosenses, del versículo 16 en adelante. Dice la palabra de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga en él preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe,
y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Damos gloria y honra a Dios por su palabra y vamos a tener un momento de oración. Gracias, Padre, bendito Dios Todopoderoso, por la palabra que hoy en esta mañana ha traído a nuestras vidas, una palabra sin duda importantísima, importante, muy importante, trascendental. Le pedimos como siempre que con su Espíritu Santo nos dé inteligencia y sabiduría, nos ilumine para poder adentrarnos en una exégesis correcta de estos textos y de esa manera poder tener clara todo lo que es la exposición paulina que acabamos de presentar a través de la lectura. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Este pasaje apela a la doctrina más elevada, la más elevada de todas las doctrinas que podemos encontrar dentro de todo el sagrado texto. Además de ser la más elevada, es la más compleja de todas las doctrinas. Y ya voy a dar algunas razones del por qué. Esta, para los que no saben, la doctrina a lo que nos estamos refiriendo es cristología. Estamos hablando de Cristo. ¿Okay? Esa es la doctrina cristológica. Acuérdense que la cristología forma parte del conjunto de doctrinas que nosotros podemos encontrar dentro de lo que es la teología sistemática. Está la parte de cristología, está la teología propia, que es la que estudia a Dios como Padre, y tenemos también la neumatología, que estudia a Dios en su representación como el Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo. Hoy estamos en cristología. Esta doctrina, digo, es la más elevada y la más compleja. Utilizo estos dos adjetivos porque precisamente estos dos adjetivos son sumamente consistentes con la realidad de lo que plantea el texto acerca de la persona de Cristo. Ustedes saben, y por eso quise poner como background, y quiero que mantengan en mente esa pregunta, ustedes saben que esta pregunta siempre se ha hecho en la historia. ¿Quién es Cristo? La gente se ha preguntado una y otra vez, ¿quién es Cristo realmente? ¿Quién es Cristo? A los que han surgido diversidad de respuestas. Han surgido cantidades de formas de interpretar a la persona de Cristo. Muchas de ellas heréticas, muy heréticas, otras medianamente cercanas a la realidad, que sigue siendo un gran problema, y otras que sí han atinado al blanco. Para hablar de algunas de las herejías, por ejemplo, tenemos el docetismo, tenemos el nestorianismo, tenemos el arrianismo y tenemos el monofisismo. Son cuatro, por nombrar solamente algunas, cuatro de las grandes herejías que se pudieron ver en el primer siglo. Por hablar, por ejemplo, del monofisismo, creía mono de uno, fisismo viene de naturaleza, que Cristo nada más tenía una sola naturaleza, que no era ni realmente divina ni realmente humana. Vaya usted a entender cómo esta gente podía exponer esa cuestión, ¿no? Eso era lo que ellos pensaban. El nestorianismo, por otro lado, pensaba que Cristo sí tenía dos naturalezas, pero que estas dos naturalezas hacían que Cristo fueran dos personas distintas. O sea, que cuando él era hombre era una cosa y cuando era Dios era otra cosa distinta, ¿no? Ese es otro problema. El problema arriano fue que Arrio, que de allí viene el término arriano, Arrio interpretaba que Cristo y el Padre no eran una misma persona. O, bueno, que no compartían más bien la misma esencia y la misma naturaleza, por lo que se atacaba la esencia divina de Cristo. Eso por hablar de Arrio. Y luego tenemos el docetismo, que el docetismo también fue una doctrina bastante perniciosa, muy herética. Pero bueno, no vamos a adentrarnos en cada una de la explicación que tengo que dar o que podría dar acerca de todo lo que fueron las diferentes herejías que existieron en los primeros siglos con respecto a la persona de Cristo, porque bueno, se nos iría aquí. Eso sería solamente tratar una sola de esas herejías, sería materia para muchas horas de clases, ¿no? Sin duda alguna, porque hay muchas cosas que ver allí. Y esto ha sido un continuo debate a través de la historia, por lo que han tenido que surgir concilios muy importantes en la historia, como por ejemplo el concilio de Nicea. El concilio de Nicea fue empujado precisamente por la herejía arriana, a la cual debía atacar la iglesia y debían sentarse a hablar correctamente cómo era la forma o cuál debía ser la forma de interpretar la presencia de Cristo o la persona de Cristo más bien. Y han tenido que haber varios concilios para poder afirmar el hecho de Cristo. Para nosotros es claro, según las Sagradas Escrituras, que Cristo es Dios y es hombre. Eso es lo que la palabra afirma. Cristo es Dios y Cristo es hombre. Son dos naturalezas que no se pueden separar, pero que no se mezclan la una con la otra.
Cristo es Dios, porque podemos ver en la palabra todos los indicios y vestigios que hacen saber que Cristo ciertamente era un ser humano, porque fue Dios quien se encarnó, y también tenía el componente divino. Él ostentaba la divinidad también, de manera que no era simplemente un mortal. Por ejemplo, el docetismo decía que Cristo, él no tenía un cuerpo real, físico, porque negaban su naturaleza humana, porque el docetismo tenía que ver con una corriente gnóstica del tiempo del primer siglo, de los primeros siglos, tenía que ver con una corriente gnóstica, y ellos pensaban que él no era un cuerpo de carne y hueso, que no era un cuerpo material, porque Dios no podía encarnarse. Acuérdense que la herejía gnóstica apuntaba siempre a que lo bueno era el espíritu y todo lo que tuviera que ver con la materia era intrínsecamente maligno, porque la materia incluso no fue creada por el Dios creador de los cielos, el Dios de amor que se revela más bien en el sagrado documento neotestamentario, sino que ahí ellos hacen una discriminación entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, un Dios airado, un Dios ignorante, un Dios hostil, pero el Dios del Nuevo Testamento es el Dios de la gracia, de la redención, etc. Son dos dioses distintos, ¿no? Y la teoría que ellos básicamente aplicaban para poder afirmar esta tesis era que Dios había creado unos diferentes tipos de eones o manifestaciones, y estas manifestaciones, en la medida que en el tiempo se iban alejando de Dios, ya perdían total contacto con Dios, se hacían absolutamente independientes, y de uno de esos eones se formuló ese Dios con D minúscula, hostil e ignorante del Dios verdadero, que fue el creador de todo el universo material que nosotros conocemos, porque el Dios verdadero, bueno, grande y justo no podía haber creado algo tan maligno como la materia. Eso para ponerlos un poco en contexto con respecto a lo que más o menos venían siendo históricamente en esos primeros siglos la herejía gnóstica. Y esto es precisamente lo que Pablo está atacando acá. Pablo está atacando acá, porque acuérdense que estamos en un pasaje que es sumamente cristológico, y lo que Pablo está haciendo acá es enfrentando a los gnósticos de su tiempo. Claro, hay debate sobre si realmente eran a los gnósticos a los que Pablo estaba atacando, porque este libro más o menos se aproxima a ubicarse entre el año 60 más o menos, años 60, años 60 y algo, antes de la destrucción del templo en el año 70, y bueno, según los estudios y los eruditos, el gnosticismo sistemáticamente, ya con sus ideas bien concebidas, fue posterior al año 60, y eso nos lleva al problema teológico, donde encontramos todavía eruditos que piensan que el libro de Colosenses no fue escrito por el apóstol Pablo. Para nosotros está claro que el libro de Colosenses fue escrito, pero la heterodoxia cristiana, que me parece que eso no se conjuga correctamente, ¿no? Me parece que hablar de heterodoxia cristiana no sería preciso el término. Yo creo que la precisión allí tendría que ser los no cristianos, punto, porque yo creo que un cristiano heterodoxo no se puede llamar cristiano. No puedo creer que una persona que afirme ser cristiana, pero es heterodoxa en su forma de concebir la doctrina y todas las ideas que están dentro de la Biblia, no creo que se le pueda llamar cristiano, como se lo he dicho a ustedes también con el tema de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana no es cristiana, es mariana, no es cristianismo, es marianismo. Entonces algunos discrepan en este tema sobre si fue Pablo realmente el que escribió el libro de Colosenses, pero el grueso del consenso apunta dentro de la ortodoxia cristiana de que ciertamente fue Pablo. Y el libro de Colosenses tiene un paralelo muy preciso, en muchos aspectos se parece bastante al libro de Efesios, que por cierto es otro de los libros que se cuestiona que Pablo haya sido el autor de ese libro. Y se cuestiona, entre otras cosas, porque, bueno, aquí el autor que escribió Efesios y el autor que escribió Colosenses escribió en términos y en palabras muy distintas a las que Pablo acostumbraba a utilizar en el resto de sus cartas. Y ese es uno de los argumentos, esa es una de las cosas que se objetan para decir que estas cartas no fueron escritas por Pablo. Como que si un escritor todo el tiempo tuviera que nunca avanzara, se quedara en el tiempo y cada vez que va a escribir un libro tiene que utilizar los mismos términos, ¿no? Eso sería propio de un escritor muy pobre en su vocabulario y en su manera de concebir las ideas para plantearlas
Además que dependiendo de la naturaleza del tema, por supuesto, también tendremos que utilizar a veces palabras distintas. No es lo mismo cuando uno va a escribir un artículo o un libro de filosofía a cuando va a escribir un libro de teología o de psicología. Los términos van a cambiar y de repente la persona puede moverse en todas esas áreas. Hay gente que tiene 4 PhD, que es el caso de César Vidal Manzanares, que yo lo he mencionado muchas veces acá. Él tiene 4 PhD, ¿cómo hacemos? O sea, el tipo que vas a encontrar que en todos sus más de 200 libros que tiene escrito, yo debo tener como algunos 20 de esos 200 libros, el 10%, o sea que él va a escribir igual en todos los libros. O sea, va a ser el mismo César Vidal que escribe a infantes que el César Vidal que escribe a los doctores. No puede ser el mismo César Vidal, ¿verdad que sí? Entonces, esta objeción es un tanto débil desde el punto de vista argumentativo para decir que Pablo no escribió el libro de Colosenses, de ninguna manera. Una cosa importante a destacar también acá es que Pablo no fue el fundador de la iglesia de Colosas. De hecho, Pablo nunca viajó a Colosas. Él no conoció nunca la comunidad de Colosas. Él, por supuesto, escribió a esa comunidad. Se cree, entre las hipótesis que se manejan, que fue Epafras, uno de los consiervos de Pablo, quien posiblemente haya fundado la iglesia de Colosas. Colosas era una ciudad de segundo orden para ese momento histórico, una ciudad con muy poca importancia, había visto tiempos mejores en un quizás pasado un tanto lejano, pero para ese momento histórico era una ciudad de segunda, una ciudad que no tenía mayor importancia, pero sí tuvo cierto nivel de importancia en el pasado. El mensaje central que expone el pasaje que acabamos de leer, cuyo mensaje incluso imprime el título de esta enseñanza, es la preeminencia de Cristo. De hecho, esa es la manera como lo vamos a encontrar en la mayoría de Biblias. Por ejemplo, la Reina Valera, el subtítulo que utiliza cuando entra en estos versículos, en estos pasajes, la preeminencia de Cristo. Yo no quise quitarle, ni quise cambiarle nada de eso, porque creo que es, sin duda alguna, una manera muy precisa y además superlativa de presentar la presencia de Cristo. De hecho, aquí me van a ver utilizar muchos superlativos mientras esté predicando acá la enseñanza de hoy. Muchos superlativos voy a tener que utilizar porque cuando uno va a hablar de Cristo no puede dejar de utilizar superlativos. Es imposible. Es imposible hablar de Cristo y no tener presente los superlativos en la mente. Y ya nos vamos a dar cuenta por qué. En defensa, esta fue una carta en defensa entonces a los herejes gnósticos. Esto es lo que Cristo, o más bien lo que Pablo hace. Por cierto, esta es la cátedra más majestuosa que Pablo da a nivel cristológico. A nivel cristológico no hay una cátedra más importante dentro de todo lo que es el material paulino que lo que Pablo escribe aquí a los colosenses. Es impresionante, lo que acabamos de leer, esos versículos que acabamos de leer son realmente impresionantes. Y Pablo no está hablando tonterías, ni hablando en el aire, ni diciendo cualquier cantidad de boberías que se le vinieran a la cabeza a hablar, no está charlataneando ni vociferando tonterías, sino que realmente está yendo a un punto sumamente importante. Vamos a entrar en el primer versículo que vamos a estar entonces ya así analizando el día de hoy. El versículo 15 habla acerca de lo que es la imagen de Cristo. Habla acerca de la imagen de Cristo y también de la procedencia de Cristo. Porque el tal afirma, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Repito, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Vamos a analizar este versículo en dos partes. Puesto que hay dos afirmaciones sobre la persona de Cristo, la primera de ellas alude a Cristo como la imagen de Dios, lo que nos llevará a preguntarnos qué significa exactamente eso. ¿Qué significa exactamente el hecho de que Cristo sea la imagen de Dios? ¿Por qué Pablo lo presenta de esa manera? ¿Cuál es la concepción paulina acerca de la persona de Cristo? Bueno, acuérdense que primero que nada, acá Pablo, vuelvo y repito, no está hablando en el aire porque todos nosotros tenemos la convicción presente, pura y firme de que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, de manera que ninguno de los santos autores que el Espíritu Santo utilizó para darles registro a esta gloriosa revelación lo hicieron en el aire. Nada de esto sucedió en el aire, todo esto sucedió por la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a tener que ver esas dos cosas, ¿no? Lo primero es ver qué es lo que significa exactamente eso de que es la imagen de Cristo, y lo segundo entonces, y no menos importante, la aparente
problemática cuestión de que Cristo sea el primogénito de la creación, porque eso es un problema. Esto lleva a un problema exegético que si no se es lo suficientemente conocedor de la exégesis y un buen practicante de la hermenéutica bíblica, se va a errar. Y es el problema que ha surgido históricamente. Creo que básicamente las herejías que hemos podido ver surgen en gran parte, en gran medida surgen todos estos problemas, puesto que la gente que muchas veces se dedicaba a hacer algún tipo de labor cristológica no tenía buenos conocimientos hermenéuticos y erraban en el intento y terminaban naufragando en su barco. Ese es el problema. En relación a lo primero, Cristo como la imagen del Dios invisible, vamos a voltear nuestra mirada a observar el término imagen desde su idioma original. Este viene del griego eikon, esa es la palabra que se utiliza en el griego original para hablar de imagen, eikon, cuyo significado transmite la idea exacta de una imagen, también de representación. El teólogo inglés Lightfoot dice, por ejemplo, que una imagen pueden ser dos cosas que se confunden entre sí, una representación, pero si es lo bastante perfecta, o una manifestación. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que Cristo es la perfecta manifestación de Dios. Dos cuestiones más sobre la imagen que quiero comentarles. Dos cuestiones más. El libro apócrifo, La sabiduría de Salomón, Salomón utiliza el mismo término eikon para representar la sabiduría de Dios. Por otra parte, los griegos, siempre obsesionados con la palabra logos, por ser esta la que evoca la razón de Dios y su palabra, el principio creador, etc., se vuelve mucho más interesante cuando Filón de Alejandría utiliza la palabra icon para referirse al logos de Dios. Entonces fíjense, todo este comentario que acabo de hacerles acá, que tuve que escribirlo porque no quería perder pisadas de esto, tuve que escribir esto como parte de la exégesis que estaba haciendo. Fíjense, la imagen, tal como dice Lightfoot, la imagen puede representar dos cosas. De hecho, hay tres cosas. Según el comentario de William MacDonald, él presenta la imagen como tres posibilidades interpretativas para la época. Uno era que podría ser una representación exacta de la persona, de otra persona, un representante exacto de otra persona. Lo otro tenía que ver con el hecho de que era una manifestación. Pero había una tercera cosa que era mucho más vulgar, más sencilla, y era el término retrato. Un retrato exacto. De hecho, se utilizaba mucho para aquellos tiempos que cuando se enviaban cartas en ciertos momentos para poder validar o darle un peso de validación en algún sentido. No es que era el único, pero era uno de los elementos que se utilizaba. Se solían hacer un retrato exacto de la persona que estaba enviando la carta, para que eso de alguna manera tuviera una representación un poco más gráfica, con una imagen mucho más potente. O sea, imagínense, era la fotografía del tiempo, ¿no? O sea, no se enviaba una fotografía porque no existía la fotografía para esos días, pero sí se retrataba a la persona. Esa era otra de las cosas que se hacían. En este sentido, entonces, cuando hablamos de la imagen de Dios, estamos diciendo que Cristo es no solamente la representación de Dios, más que la representación, es la manifestación propia y divina del Dios Todopoderoso. Que Él es la imagen de Dios. ¿Quién puede decir que es la imagen de Dios? Y esta imagen hay que discriminarla perfectamente entre la imagen que encontramos en el libro de Génesis, por ejemplo, cuando la palabra dice que Él claramente puso su impronta en el hombre, porque Él nos creó su imagen y semejanza, dice la palabra del Señor. Pero acá tenemos que hacer una discriminación que tiene que quedar clara, porque no es lo mismo, ¿no? Una cosa es la imagen de Dios en Cristo, otra cosa es la imagen de Dios en nosotros. Más adelante vamos a ver que Cristo ciertamente no es un ser creado, sino que se utiliza más precisamente el término engendrar. Ese es el término más preciso que se utiliza, el término engendrar. Y para eso va a tener que haber también una explicación, porque este término también suele traer ciertos problemas, sobre todo porque se configura con un tiempo verbal, con un adverbio de tiempo que también parece traer ciertos problemas en el momento que nos vamos a aproximar a todo lo que tiene que ver con el tema interpretativo. Pero vamos a tratar esto por partes, ¿ok? Porque este es un tema un tanto complejo. Y es este primer versículo el que trae serios problemas. No la primera parte en sí, sino la segunda parte del versículo. Esta de que Él es el primogénito de las creaciones. Esa es la parte que trae problemas.
Pero vamos a ver estos problemas, cómo los solucionamos, porque todos los problemas a nivel exegético que se dan en la Biblia son solucionables. Claro que sí. Algunos en mayor medida, otros en menor medida, a veces un poco más complicado entrarle a algunos, otros son menos complicados, pero el tema es que no estamos ante algo fácil. Pasemos a la segunda afirmación. Y acá se instala un controvertido tema entre algunos eruditos. Que el texto afirme que Cristo es el primogénito de toda la creación no deja de ser una declaración problemática para las corrientes poco ortodoxas. No deja de ser una declaración problemática para las corrientes poco ortodoxas, es decir, aquellos que no suscriben la ortodoxia cristiana cuando entran en el debate cristológico, cuando entran en el tema cristológico, siempre, por regla general, puesto que no son ortodoxos en la doctrina, esto va a degenerar en una distorsión de la imagen real que Cristo tiene dentro de los textos sagrados. Esto tenemos que saberlo, porque esto no es un problema que atañe solamente a aquellos primeros siglos. Es un problema presente hoy. Sigue siendo un problema. ¿Quiere verlo? Haga una encuesta, dedíquese a hacer esto. Pregúntele a la gente, por lo menos seleccione a 15 personas, 20 personas entre familiares y personas que son amistades de ustedes, compañeros, etc. Pregúntele quién es Cristo. Como lo hizo acá Cristo preguntándole a sus discípulos. ¿Quién les dice la gente allá afuera que soy yo? Y ellos respondieron, uno que eres Juan el Bautista, otro que es Jeremías, uno que un profeta que vino, etc. Ajá, ¿y ahora ustedes qué dicen quién soy yo? Esa misma pregunta hoy Cristo nos la formula. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Si usted le pregunta al mundo, les van a decir que es un revolucionario socialista, una herejía tan horrible como la nestoriana, la docetista, todas estas herejías que nosotros acabamos de mencionar, el monofisismo, etc. Le van a decir que es un revolucionario socialista o de izquierda. Vaya usted a saber. Algunos otros van a decir, bueno, no, Cristo es simplemente un profeta. Fue un profeta que vino, como piensa, por ejemplo, el Islam. El Islam piensa que Cristo, de hecho, yo creo que el Islam tiene una posición más deferente de cara a la persona de Cristo que la misma Iglesia Católica Romana. Con todo lo que nosotros podemos acusar del islamismo, o del Islam más bien. Tienen una visión más respetuosa los islámicos ante la persona de Cristo que el mismo catolicismo romano y muchas otras corrientes disque cristianas que se visten de supuesto cristianismo. Pero si usted sigue preguntando, unos les dirán eso, otros les dirán que es un simple profeta, otros dirán, no, él fue un moralista, un tipo que dio ciertos sermones moralistas buscando que la sociedad de turno cambiara su sistema de valores y fuera mejor, etc. Otros un muy buen hombre, otros dicen, no, el tipo era un farsante, otros dicen el tipo era un hereje, que se creía este. Otras personas pudieran decir que Cristo ni siquiera existió, que no es un personaje histórico. Que por supuesto, quienes sigan sosteniendo eso hoy, solamente tengo que decir una cosa, es que es gente que tiene un vicio que se llama ignorancia. O sea, ya la ignorancia para este tipo de personas que hacen este tipo de afirmaciones, no puedo decir otra cosa más, que es que están atados a un vicio que se llama la ignorancia. Porque incluso la ciencia, la historia y muchas disciplinas científicas ya han afirmado la veracidad histórica de Cristo como un personaje. Ahora, con lo que ellos tienen problema es con el hecho de que el hombre haya sido lo que él dijo ser y de que haya hecho los milagros que la palabra dice y cuenta que él hizo. Eso en el caso, por supuesto, hablando de los escépticos, ¿no? Los escépticos serían los que se negarían a esta realidad de Cristo como un ser divino, como un ser que hizo milagros, como un ser que resucitó de entre los muertos. Esto es algo que no cabe en la cabeza de estas personas. Pero el debate sigue abierto, como podemos ver. Siguen habiendo diferentes posiciones acerca de la persona de Cristo. ¿Quién es este hombre realmente? Y por eso les decía al principio, en la introducción, que esta es la doctrina más elevada y compleja dentro de las Sagradas Escrituras, o una de las más complejas dentro de las Sagradas Escrituras. Creo que la más compleja, sin duda alguna, sería la Trinidad, pero después sería el tema de la encarnación de Dios en Cristo. Esos son los dos temas más complicados de la Biblia.
que nosotros nunca en nuestra finitud humana vamos a lograr entender. Nosotros solo rasgamos la superficie del entendimiento de estas cosas y tratamos de aproximarnos de la mejor manera utilizando los mejores métodos posibles y disponibles a nuestra disposición. Pero este es el problema. Este es un problema, claro, y esto se constituye en un problema mucho más grave, mucho más fuerte para las personas que son heterodoxas y para las personas que siguen alimentando vicios y cuestiones raras en su cabeza de cara a la persona de Cristo. Pero es que la Biblia es precisa, la Biblia es clara, la Biblia no habla media distinta. Una cosa es que sea difícil entender el misterio de la encarnación divina y otra cosa es no lograr aceptar y entender que Cristo es divino. Y al decir de Cristo es un ser divino, estoy diciendo que Cristo es Dios, absolutamente Dios. No estoy diciendo otra cosa distinta. Lo que estoy diciendo es que Cristo es Dios. Y lo que la Biblia afirma acerca de Cristo es que Cristo es Dios. No, que Él es el Hijo de Dios. Bueno, pero es que vamos a razonar esto lógicamente. Yo soy hijo de un padre y una madre, ¿verdad que sí? Y tengo el material genético de ellos. ¿O no tengo el material genético de mis padres? Yo tengo el material genético de mis padres. La fisionomía misma, en líneas generales, logra hablar mucho sobre eso. Aunque, bueno, hay mucha gente que dice que yo no me parezco a ninguno de los dos. Y yo creo también exactamente lo mismo, ¿no? En términos fisiológicos me refiero. En términos fisiológicos no me parezco a ninguno de los dos. No pareciera que fuera hijo de ellos. Pero bueno, esto es algo que uno puede observar y en un simple examen sin mucho rigor científico darse cuenta de que estas son cosas incontrovertibles. Ahora, si yo digo Cristo es el Hijo de Dios, no, Él no es Dios, Él es simplemente el Hijo de Dios. Pero es que la palabra utiliza un término bastante fuerte, utiliza que Él fue engendrado por el Padre. Y yo fui engendrado por mis padres. Ahora yo traigo la naturaleza de mis padres. Y si Cristo trae, por ser Dios, por ser un hijo engendrado, lo que lógicamente nos lleva a eso a concluir es el hecho de que Él trae la misma naturaleza del Padre, ¿o no? Nosotros, distinto a nosotros, porque nosotros no somos hijos engendrados de Dios. Lo que nosotros somos es adoptados. Es muy diferente. Somos hijos tomados en adopción por el sacrificio pascual en la cruz del Calvario. Son dos cosas diferentes. Pero vamos a seguir en esta parte porque este es el tema más complicado de todo el pasaje. Es esta primera cuestión donde encontramos estas dos afirmaciones. La imagen de Dios y el primogénito de toda creación. Que el texto afirme que Cristo es el primogénito de toda la creación no deja de ser una declaración problemática para las corrientes poco ortodoxas, dado que con ello se estaría infringiendo la idea de que Cristo es un ser creado. Estudiemos esto en sus partes claves. Iniciemos examinando los diferentes sentidos que la Biblia muestra cuando se utiliza la palabra primogénito o prototokos en el griego. Hay un primer sentido que podemos ver, por ejemplo, en Lucas 2.7. En este primer sentido hay tres sentidos básicos que podemos ver acerca del término primogenitura en la Biblia. El primer sentido lo podemos observar en Lucas 2.7, que dice, donde habla de que Cristo es el primogénito de María. ¿Primogénito en qué sentido? En que fue el hijo, desde el punto de vista cronológico, que nació primero, punto. Eso es primogénito. Esa sería la forma más fácil y más natural de nosotros expresar la semántica del término primogenitura. Fue el primer hijo, porque María tuvo más hijos. Por eso ella no es virgen, porque ella dejó de ser virgen al tener el resto de los hijos que tuvo. Así que no podemos perpetuar el hecho de que María sea una virgen, puesto que ella tuvo más hijos después de Cristo. Porque ella tenía un esposo que se llamaba José, ¿o no? Tenía un esposo que se llamaba José. Y ella tuvo sus hijos con José. Entonces, eso de la perpetua virginidad de María es una aberración, ¿no? No tiene ningún sentido lógico. Entonces, este es el primer sentido, en el sentido cronológico. En Éxodo 4:22 se emplea en un sentido figurado cuando se declara, por ejemplo, que Israel es el hijo primogénito de Dios. Claramente el sentido acá no es aquel que cronológicamente nace primero, sino del de un puesto distintivo para Israel.
Entonces, acá tenemos una segunda concepción del término primogenitura. El primero tiene que ver con cronología, nací primero. El segundo tiene que ver con un sentido figurado, que tiene que ver con el tema de que hay como un cierto nivel de honor, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Aquí dice exactamente que había una distinción entre Israel, que es el pueblo a quien Dios primitivamente llama, y el resto de las personas. Ese es el segundo sentido. Pero en el Salmos 89, 27, la palabra primogénito se emplea para designar un puesto de superioridad. Entonces miren, cronología, honor y superioridad. Ahí están las tres formas semánticas en las que nosotros podemos interpretar el término primogenitura o primogénito dentro de las Sagradas Escrituras. Ahora, según esto que acabamos de decir, y fíjense que cuando leemos el Salmos 89, 27, es una profecía cristológica, hablando de que Él será el Rey Supremo, el Rey, el Juez Supremo, hablando de Cristo como el Supremo, como el Glorioso. Entonces, aquí tenemos un tema ya que es completamente distinto a simplemente hablar de una cronología, totalmente distinto. Ahora, para terminar de resolver el aparente problema de un Cristo que no pasa de ser una criatura, examinemos algunos textos. Vamos a ver dos textos nada más, que yo creo que son más que suficientes para que podamos adentrarnos ya en resolver este problema que aparentemente en esa segunda parte del verso 15 nos deja pensar de que Cristo es un ser creado. ¿Y cuál es el problema que esto tiene? Si nosotros pensamos que Cristo es un ser creado, estamos diciendo con ello varias cosas. Primero, que no es Dios. Segundo, que al haber tenido un principio en el tiempo, ya no puede ostentar el carácter de ser una persona eterna. Porque acuérdense que el concepto que filosóficamente se esgrime para hablar de la eternidad es algo que no ha tenido ni principio ni tendrá un final. Todos nosotros hemos tenido principio. El universo no es eterno porque el universo tuvo un principio. Yo no puedo decir que el universo es eterno y que desde siempre ha existido. ¿Por qué? Porque el universo, nosotros vemos en la Biblia, vemos en el Génesis que Dios fue el creador de todas las cosas que existen. Hubo un momento en el tiempo, en la eternidad. Es un poco complicado hablar de tiempo en la eternidad, es muy difícil, es una cuestión que todavía los filósofos no terminan de meterle el diente correctamente, pero es complicado. Pero el tema es que si Cristo comenzó a existir en un momento determinado, en el tiempo de la eternidad, vamos a decirlo en esos términos para que no nos enredemos mucho aquí con cuestiones filosóficas, pero si Él comenzó a existir, quiere decir que no es eterno, número uno, y número dos, no es Dios. Porque para que sea Dios, una de las características que Dios ostenta dentro de su naturaleza es que es un ser atemporal. Dios no tiene tiempo. Dios no tiene tiempo, Él no está sujeto al tiempo, a Él no le salen canas, Él no se arruga, Él no se muere. Nada de estas cosas pueden ocurrir con Dios por su naturaleza. Cuestiones que sí ocurren con nosotros y ocurren no solamente con nosotros, sino que ocurre con todo lo que ha sido creado, con todo el mundo material que existe, porque todos nosotros estamos sujetos a la ley física de la entropía, ¿verdad que sí? La ley física de la entropía, todo se va desgastando sistemáticamente, gradualmente, en la medida que el tiempo va avanzando. Y esa es una de las grandes objeciones que se plantean de cara a la evolución. ¿Cómo es que las cosas están evolucionando y se convierten cada vez en mejores? Pero si es que la ley de la entropía niega ese principio. La entropía dice que las cosas se desgastan y se degeneran y se ponen cada vez peores, no que se transforman en nuevas formas de vida y mejores que las anteriores. Es una de las grandes objeciones de cara a este tema. Entonces, este es un tema que hay que resolver sí o sí. Tenemos que resolverlo y saberlo resolver, porque si no vamos a tener serios problemas. Y para que entiendan algunas de las consecuencias lógicas de los serios problemas que trae el no entender el tema cristológico correctamente, como la Biblia lo presenta, les voy a poner algunos ejemplos. Testigos de Jehová, mormones, solo Jesús. Solamente les voy a plantear esos tres temas. Supuestamente religiones cristianas.
El mormonismo dice ser una religión cristiana. Bueno, ya sí el testigo de Jehová no dice ser cristiano propiamente, pero por ahí toman algo de Cristo. El solo Jesús, el mismo nombre lo dice. Si son solo Jesús, se supone que esta gente solamente cree en Cristo y niega al Padre, niega al Espíritu Santo, etc. Ese es el problema que siempre tenemos. Fíjense que siempre las dos doctrinas más tergiversadas de la Biblia están en el tema de la Trinidad y en el tema cristológico. ¿Por qué sucede esto? Porque eso, como les dije al principio, son los temas más complicados dentro de la Biblia. O sea, ¿cómo entender que Dios es uno en esencia, pero son tres personas a la vez? ¿Cómo entender que el Dios eterno, supremo y sublime hace algo tan absolutamente inconcebible como degradarse al nivel de meterse en un disfraz que se llama cuerpo humano? ¿Cómo la eternidad, la gloria suprema de todas las cosas se puede meter en algo como el cuerpo de un ser humano? ¿Cómo entender esas cosas? ¿Cómo entender que Cristo tiene una naturaleza humana, pero a la vez tiene una naturaleza divina y que son distintibles cada una de estas naturalezas, pero son inseparables? No son la misma naturaleza, son distintibles, pero son a la vez inseparables. Y el que niegue estos principios es un hereje. El que diga algo distinto a lo que la ortodoxia ha suscrito a través de la historia se constituye claramente en un hereje y en un blasfema. Eso es lo que se enseña, eso es lo que se sabe. Pero vamos a ver dos textos para que resolvamos el problema. ¿Es Cristo ciertamente un ser creado o no es creado? Porque eso es lo que parece ser que está diciendo acá Pablo. Y es un problema porque aquí Pablo está diciendo algo que contradice tesis de Juan, por ejemplo. Ya vamos a ver. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, miren el adverbio de frecuencia que utiliza, dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, Hebreos 1:5. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, primero, vamos a ver varias cosas. Dice, ¿a cuál de los ángeles? Está haciendo una discriminación clara entre el ángel y Cristo. Sin duda, Cristo tiene un nivel de gloria infinitamente superior al de los ángeles. Cuanto más al de los seres humanos, porque incluso los ángeles son mayores que nosotros, los seres humanos. Eso lo dice la misma Biblia. Ahora, si Él es mayor que los ángeles, ¿cuánto más que el simple hombre mortal? Pero aquí tenemos otro tema. Fíjense que habla la palabra engendrar, pero utiliza nuevamente un adverbio de frecuencia que parece ser que complica la cosa. Porque dice, al final del texto dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. ¿Cuándo? Hoy. Ese hoy plantea en términos de frecuencia un inicio aparente. O sea que hubo un momento en el tiempo de la eternidad donde Dios dijo, voy a parir a un hijo que se llamará Jesucristo y que luego yo tendré un plan de encarnación para la humanidad porque la humanidad se va a perder, etc. Y yo tengo que ir en rescate de ellos. ¿Verdad que sí? Eso es lo que parece ser. Pero es un tema, ¿no? Es un tema un tanto complicado. Pero fíjense cómo se resuelve esto. Cuando uno, y es un poco lo que les dije hace rato, el término engendrar tiene que ver que aquel que es engendrado comparte absolutamente toda la naturaleza de aquel que lo engendró. Eso es lógico, ¿verdad? Desde el punto de vista biológico. Punto. O sea, aquí no hay tema de discusión. Aquí no hay tema de discusión. Él ha sido engendrado hoy. Ahora, acuérdense que uno de los problemas que tenemos los seres humanos para tratar de articular coherentemente, dialógicamente, la realidad de aquello que trasciende a nuestra realidad y por tanto es trascendental, ostenta infinitud y eternidad, y eso para nosotros siempre supone un problema gigantesco. Entonces, ¿cuál es el problema de los que están registrando la Biblia? El Espíritu Santo los está inspirando, ¿cierto? Él los está inspirando, ellos están registrando el documento sagrado, pero ellos están restringidos al vocabulario humano. Yo estoy restringido al vocabulario humano. Yo suelo decir muchas veces en mis oraciones, cuando estoy en mis momentos de adorar al Señor, Señor, es que a veces me quedo callado porque no sé ni qué decirle, porque es que quisiera
poder conseguir dentro de mi diccionario mental cuál palabra utilizar que lo magnifique más, y es que no las encuentro. Y lo que termino diciendo es: Señor, tú sabes cuán limitado es el vocabulario humano. No hay palabras lo suficientemente poderosas desde el punto de vista semántico que permitan definir a un ser que es infinito. Es imposible. El problema que tenemos acá es ese, que los autores están escribiendo basados en el confinamiento de su lenguaje. Y como están circunscritos al confinamiento y a los barrotes del lenguaje, es difícil hacer los planteamientos que tengan un nivel de exactitud que represente la realidad tal cual como es. Entonces, ¿qué es lo que los grandes exegetas y eruditos han dicho al respecto de este texto y también del de Salmos 2 para resolver el problema? El tema de que Él fue engendrado hoy, hoy no es que Él comenzó a nacer en un tiempo. Aquí la palabra clave es el término engendrar. Y cuando dice engendrar, no es que Cristo fue realmente engendrado, sino que lo que el autor sagrado está tratando de indicar con ello es que Él tiene la misma naturaleza. Él utiliza el término engendrar para decir que biológicamente, por ponerlos en términos humanos, porque no hay biología en ellos, pero por ponerlos en términos humanos, para decir que biológicamente son la misma naturaleza, el mismo material ontológico que tiene el Dios Padre, es el mismo material ontológico de Cristo Jesús. Por tanto, Cristo Jesús es Dios también. Eso es lo que está pasando acá. Ese es el detalle. Y ellos lo presentan así porque, bueno, ¿cómo hacemos? El hombre no entiende el concepto eternidad, no entiende el concepto infinitud, y no lo entendemos porque nunca hemos tenido una experiencia previa. Para yo poder entender la realidad de algo, debo haber tenido una experiencia previa. Si yo no tengo experiencia previa de algo, ¿cómo puedo decir yo me conozco, no sé, yo me conozco Suiza, y si a mí me tiran ahorita en un paracaídas y caigo en cualquier punto de Suiza, yo me puedo mover perfectamente y puedo ir a la izquierda, a la derecha, sabiendo exactamente hacia qué dirección me estoy indicando porque yo conozco Suiza? Pero resulta que no has tenido una experiencia previa, ¿sí? Nunca has ido a Suiza. ¿Cómo puedes decir que conoces Suiza? No tiene sentido. O sea, a menos que hayas ido a Suiza y te hayas recorrido toda Suiza, podrás saber en qué dirección moverte y saber a dónde vas a terminar parando. Entonces lo experimental siempre es importante. El ser humano nunca ha tenido un acercamiento a ninguna de estas realidades. Desde el punto de vista filosófico, lo que se busca es tratar de darle un concepto. Porque acuérdense que la filosofía, entre otras cosas, lo que se encarga es de conceptualizar las realidades. Trata de darle concepto a las cosas, explicar sistemáticamente ese concepto, además la operatividad que tiene ese concepto. Eso es lo que hace la filosofía. Pero mire lo que dice después también, Salmos 2.7 dice exactamente lo mismo. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea que eso viene desde ya. Ahora miren lo que dice Juan 1.1. Este es el más poderoso de todos. Este es el más poderoso de todos porque afirma la deidad y la eternidad de Cristo de manera taxativa. Miren lo que dice. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, entendiendo nosotros que el verbo es Cristo. Usted tiene que leer el contexto y sabrá, Cristo mismo dijo que él era el verbo de vida. En el principio era el verbo era con Dios, ¿verdad que sí? Era con Dios, estaba al lado de Dios. En el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. El verbo era Dios, nada menos que eso, y no un Dios con minúscula, por si acaso, no un Dios de segunda categoría, no, el mismo nivel del Dios Padre. Es el mismo nivel. No es un Dios con minúscula. Ahora, aquí está la palabra, en el principio. Nuevamente volvemos al mismo tema, el problema del lenguaje. Ellos hablan en el principio porque ellos quieren tratar de racionalizar el tema de la eternidad y la infinitud, pero no pueden. Y tienen que poner algo allí para poder darle algún cierto sentido a la cuestión. Pero esto de que en el principio se puede entender, miren, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Está hablando en el principio en el sentido de la eternidad. Eternamente el verbo ha estado con Dios, pero ese verbo no es cualquier verbo.
No es que Dios comenzó a vociferar allí cualquier tipo de cosas que salieron de su boca y luego esas cosas tuvieron en el tiempo algún cierto nivel de importancia y de interés para la gente. No, es que está diciendo aquí claramente Juan que es el que mejor aprecia y el que mejor articula el tema de la cristología. Está diciendo, ese verbo es nada más y nada menos que Dios mismo. Eso es lo que él dice, el verbo es Dios. Y Cristo es el verbo, entonces Cristo es Dios. Esa es la conclusión lógica de esta premisa. Si Cristo es el verbo, si la palabra dice que el verbo es Dios, premisa número 1. Luego dice que Cristo es el verbo. Primero dice que es el verbo, ¿verdad? Cristo. Después dice que el verbo es Dios, que es lo que está diciendo. Entonces, lógicamente, la conclusión es que Cristo es Dios. Ese es el silogismo básico que podemos desarrollar. Ahora, si esas no fueron suficientes evidencias, vamos al siguiente versículo, que es parte de lo que estamos leyendo hoy, al versículo 16, donde se afirma el tema de Cristo como creador de todas las cosas. Y dice de la siguiente manera, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si todo lo que dije en el versículo 15 no fue suficiente evidencia para la tesis de que Cristo no es el creador, no es un ser, de que Cristo no es un ser creado, lo que sí supone de entrada fuertes argumentos con los que la heterodoxia tendría que lidiar, el presente texto es aún más problemático para los falsos maestros, elevado exponencialmente el grado de dificultad para sus heterodoxas interpretaciones. Hermanos, aquí podemos observar una triada de actividad creativa. Hay una triada de actividad creativa. Y es una triada porque el concepto que quiere transmitir argumentativamente hablando Pablo acerca de la creación y de quién es el autor de la creación, él quiere que quede muy claro. Y la tríada es la siguiente: el universo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Esa es la tríada. Por Él, por medio de Él y para Él. El Señor paga y se entrega el vuelto. Eso es lo que está diciendo acá la Biblia. Ahora, esto no es decir poca cosa. Por eso dije que si lo que dijimos en el versículo 15 no fue suficiente evidencia para comprobar que ciertamente Cristo es Dios, ¿qué hacemos entonces con este texto? ¿Qué hacemos con el texto? ¿Cómo haría la heterodoxia para suscribir una idea distinta a la de que Cristo ciertamente es Dios? Porque ¿qué otro ser pudo haber creado el universo? ¿Qué otro ser? ¿Qué ser ostenta el nivel de inteligencia suprema para crear algo tan complejo, sistemático como el universo en el que nosotros estamos? El cosmos, ese arreglo ordenado, que eso, la palabra griega cosmos significa un arreglo ordenado, sistemático de cosas que han sido creadas. Eso es lo que dice la palabra en el griego, que la palabra cosmos puede tener diferentes connotaciones, también puede significar mundo. Pero no vamos a entrar en ese tema, acá nos interesa cosmos desde el punto de vista del universo. El universo fue creado por el Dios Todopoderoso, el universo fue creado por Cristo, por Él, por medio de Él y para Él. Si eso no es suficiente evidencia para decir que Cristo es Dios, yo no sé qué cosa podría ser entonces suficiente evidencia para saber que Cristo ciertamente es Dios. Él es el que creó todo, absolutamente todo. Y Pablo se encarga de decirlo, porque miren lo que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. Ahora, algún ignorante podría venir diciendo que no, Él creó los cielos y la tierra, pero no dice que el universo. Una cosa es el cielo, otra cosa es la tierra, pero el universo está en el medio. Diría un ignorante. Pero ya va, esto es una figura retórica que se llama merismo. El merismo busca expresar una realidad de conjunto tomando como referencias
el punto alto, más alto, con el punto más bajo. Es decir, cuando él dice cielo y tierra, es que él creó desde aquí, recorriendo todo este espacio hasta aquí. Es decir, que él es el creador absoluto de todo el universo. Ese es el merismo. Ese es el concepto retórico. Eso es lo que se hace. Entonces, esto es importante tenerlo en mente, porque cuando no tenemos estos recursos de la retórica, de la lógica, etcétera, pues va a ser difícil, porque de pronto nos llega alguien diciendo, pero dice el cielo y la tierra, y Júpiter y Marte y el sistema y Andrómeda y todo este montón de cosas, la Vía Láctea, el resto de las cosas que están en la Vía Láctea. O sea que el de la Vía Láctea nada más creó la Tierra, pero el resto de los cuerpos celestes no los creó él. Eso se atribuyen a otro eón, a otra manifestación de Dios que se fue alejando y alejando de él, hasta el punto en que, bueno, no tuvo nada que ver, se convirtió en un Dios hostil y ignorante, y entonces comenzó a crear todo este montón de cosas que nosotros vemos en el universo. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, pero fíjense, él es claro, él dice todo desde el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible. Miren estas dos categorías que utiliza Pablo acá, visible e invisible. Visible el mundo material, ¿verdad que sí? Y lo invisible, que en el mundo invisible hay tantas cosas como en el mundo visible. Lo que pasa es que no las vemos, no estamos plenamente conscientes de ellas porque no las vemos. El viento no se puede ver, es una fuerza invisible. El viento no se puede ver, a menos que, bueno, usted vaya en un avión a 800 kilómetros de velocidad y cuando el alerón hace algunos movimientos para hacer girar el avión hacia una dirección específica, corta el viento y se ve como un pequeño visaje que parece que fuera como un chorro de agua que se abriera a gran presión y se viera el agua salir. Los Fórmula 1 también en los alerones, cuando cruzan y tal, se ve como cortan el viento por la velocidad que llevan. Pero el viento es una fuerza que no se ve. Es más, Dios es invisible, porque la palabra habla de Dios como un ser invisible, porque Él no es un ser material. Y de allí, por cierto, esa es la premisa que utiliza el gnosticismo para decir que, puesto que Dios es solamente espíritu, y como lo único bueno que existe en el universo es Él, entonces quiere decir que lo único bueno es el espíritu, y todo lo que tenga que ver con algo distinto al espíritu, es decir, la materia, entonces no puede ser bueno intrínsecamente hablando. Tendría que ser completamente malo, entonces, en ese sentido. Visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, fue creado por medio de Él y para Él. Miren que Pablo no economiza en palabras. Pablo no anda buscando economizar en palabras. Él está dando una descripción específica y rigurosa de lo que Él quiere dejar claramente plasmado en la mente de esta gente que quiere seguir presentando una imagen de un Cristo completamente distorsionada. Él creó absolutamente todo, por supuesto. Pablo no se va a poner a escribir aquí cada cosa que Dios escribió, imagínense ustedes. O sea, ahí sí es verdad que tendríamos que creer la hipérbole que utiliza Juan cuando dice que si se escribieran y se registraran todas las cosas que Cristo hizo, no cabrían los libros en el mundo para poner lo que Cristo hizo. En este caso ya no sería una hipérbole, creo que se quedaría corto, ¿no? Porque si Pablo se va a poner a describir cada cosa que existe, imagínense usted, el ser humano, los científicos modernos, con toda la tecnología que tenemos actualmente, todavía no conoce a plenitud la Tierra. Y mire la inconsistencia y la incoherencia de la manera de pensar del ser humano, por muchos PhD que pueda tener en la cabeza, que no ha terminado de conocer muy bien la Tierra, pero quiere ir a la Luna, quiere ir a Marte, quiere ir a... y ni siquiera conoce las profundidades del océano. Y no sabe qué cosas raras hay allá abajo, porque ellos mismos dicen que pueden haber algunos monstruos marinos y cuestiones extrañas que todavía no terminan de conocer. Y hay áreas en el mundo que todavía que no se han explorado, que el humano no ha tenido acceso a ellas. Pero queremos ir al sol, a la luna, eso fue peor, ir al sol, imagínense ustedes. Hace tiempo vi un programa en Discovery que estaban creando una supuesta nave con yo no sé qué aleaciones de metales extraños y raros encontrados en no sé qué planetas para que pueda resistir la temperatura del Sol una vez que comience a aproximarse, imagínense ustedes. Nosotros estamos a 8,6 minutos, 8,16 minutos luz del Sol, la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, 8,16 minutos. Esos son los minutos. Viajando a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, le tomarían 8 minutos con 16 segundos llegar al Sol.
Imagínense ustedes. Pero bueno, de ciencia ficción cualquiera puede vivir, ¿no? De caricaturas es muy fácil vivir la vida, pero difícil es poner los pies sobre la tierra, ¿no? Y comenzar a ver la realidad de las cosas. Ya eso es otro tema. Entonces está claro acá que todo lo hizo Cristo, todo lo hizo nuestro Señor. Hay una triada hermosa, pero vamos a ver no solamente eso que acabo de decir, sino que vamos a ver otras contemplaciones en unos textos distintos acerca nuevamente de la afirmación clara y taxativa en la Biblia de que Cristo ciertamente es el creador de todas las cosas. Si nos vamos a Juan 1, que como siempre Juan es el más sublime para presentar el tema cristológico, Juan 1 del 1 al 3 dice: en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, ¿qué significa todos? ¿Cuál es la figura gramatical? Todos es un cuantificador universal positivo. Cuantificador universal positivo. Cuando dice todo es todo. Matemáticamente no puede haber nada que esté excluido de esa realidad. Porque dice todo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Cristo no existiera nada. En pocas palabras, eso es lo que está diciendo Juan. Ya está. A ver, mi hijo, mira. Él creó absolutamente todo. Y si no fuera por Él, nada de lo que existe existiría. Así que, ¿para dónde vas a coger? ¿Para dónde vamos a arrancar? Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:2. Hizo el universo. Por si el merisma ya no fue suficiente, aquí utiliza la palabra universo. Pues si al tipo no le gusta la explicación del merisma, bueno, tráigaselo para Hebreos 1:2, que ahí sí habla del universo. Porque hay gente que es así. Hay gente que es así, parece que nomás que le funcionan 2 o 3 neuronas si acaso, entonces les cuesta a veces concebir ciertas cosas, ¿no? Está claro que la evidencia apunta y señala de que Cristo es Dios eterno, creador de todas las cosas. La segunda persona de la Trinidad, esto hay que aclararlo. Es la segunda persona de la Trinidad, pero en ningún sentido Cristo es inferior a Dios Padre. Cristo tiene el mismo nivel, la misma categoría, la misma ontología que Dios Padre. Versículo 17, el estado eterno de Cristo es lo que vamos a ver acá. En Él es, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Y Él es antes de qué? De todas las cosas. De todo, no de algunas, de todo. Y todas las cosas en Él subsisten. Lo que aquí tenemos es el estado eterno de Cristo, la causa eficiente que con su poder inagotable sostiene todas las cosas. Él es el poder eternamente activo de Cristo, es el poder eternamente activo de Cristo, lo que da vida a todo el complejo universo en su sistemático conjunto. Importante notar que Pablo no dice Él fue antes de todas las cosas, sino que utiliza Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Ese tiempo presente, cuando se utiliza en la Biblia, siempre indica en términos de lo que tiene que ver con la descripción de Dios, siempre indica la atemporalidad de Dios. El hecho de que cuando se habla de Dios siempre se utiliza la palabra es o yo soy, nunca fue o será, sino que siempre es, indica la atemporalidad de Dios. Y cuando un ser es atemporal, lógicamente estamos hablando de un ser que es eterno. Eso es lo que estamos diciendo, que es un ser eterno por cuanto es atemporal, no tiene tiempo. Prefijo a, que significa sin, temporal, que tiene que ver con el tiempo, prefijo tal. Tenemos un lexema y un morfema acá. Entonces, Juan dice en el capítulo 17, versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Nuevamente, eternidad, estado eterno, ¿no? Con aquella gloria que tuve contigo antes de todas las cosas, antes de que el mundo fuese. Ahí la palabra mundo tiene que ver con cosmos, nuevamente arreglo ordenado de las cosas, tiene que ver con el universo. Solamente mundo en el sentido de la tierra, ¿no?
que el término preciso para la tierra en el griego utiliza otra palabra distinta, utiliza una palabra distinta. No utiliza la palabra cosmo cuando quiere referirse específicamente a la tierra, al globo terráqueo. No recuerdo ahorita mismo el término. No recuerdo ahorita mismo. Pero aquí está nuevamente el estado eterno de Cristo. Él es antes de todas las cosas. Ahora miren el diagrama argumentativo de Pablo. En el primer versículo dice que es la imagen de Dios y dice que es el primogénito de la creación. Ya resolvimos el tema, qué significa primogénito de la creación. Después viene a decir que Él es el creador de todas las cosas. Primero dice que es Dios. El primer versículo, fíjense cómo comienza Pablo. Pablo comienza contrario a la metodología científica. Porque la metodología científica se basa en que yo no puedo ni afirmar ni negar una premisa hasta que no haya hecho la investigación necesaria y me haya arrojado los resultados. Yo científicamente no puedo decir Dios no existe o Dios existe. No puedo ni afirmar ni negar a menos que experimentalmente haya comprobado la realidad de eso, de esa afirmación. Pero Pablo comienza aquí al revés. Él comienza diciendo que Cristo es Dios. Es lo primero que Pablo hace, decir que Cristo es Dios. Y luego que dice que Cristo es Dios, dice que Cristo, como debería ser lógico ser o decir, es el creador de todas las cosas. Cristo es Dios y se los voy a comenzar a demostrar. Él creó todo y ahora estando en el versículo 17, no solamente creó todo, sino que Él es eterno en el tiempo. Estamos viendo, ¿no? La coherencia y el diagrama de Pablo. Impresionante, el hombre como filósofo también se la comía, no solamente era un experto en teología, ¿no? Tipo era una lumbrera en todos los aspectos, ¿no? Bueno, una de las mentes más brillantes que ha nacido en la historia de la humanidad, eso se ha comprobado. O sea, han habido muchos estudios que han dicho eso, y el legado que Pablo ha dejado al mundo también con sus escritos, el legado universal, a la literatura universal en términos literarios, en términos de las realidades que él explica ahí, es impresionante. Es un tema por demás interesante que bien vendría a estudiarlo. Vamos a los versículos 18 y 19. Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso es lo que afirma él acá. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. El versículo 18 se destaca el papel de Cristo como la cabeza de la iglesia. Con esto se observa la consistencia y coherencia de la línea argumentativa paulina, puesto que en el versículo anterior afirma que en Él subsisten todas las cosas, y ahora viene a darnos una muestra particular de esa realidad al decir que la iglesia se sustenta de Él como cabeza taxativa. Esto está claro, el concepto. O sea, fíjense, Él dice en el versículo anterior que en Él subsisten todas las cosas, que sobre todo lo sostiene Él. La realidad misma puede seguir existiendo, el sol sigue iluminando el sistema completo gracias a que Cristo es el que le da la fuerza y la energía al sol para que pueda seguir iluminando. Los planetas, el planeta como el planeta Tierra, por ejemplo, nosotros seguimos en nuestro movimiento de traslación y rotación gracias a que Cristo es el que sostiene, le da energía y la fuerza vital de todas estas cosas en el universo. Y ahora pasa Pablo acá a decir, pero eso no es todo, es que también Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Por eso que a mí me parece, a mí no me gusta, por lo menos a mí en particular. Yo no creo que ninguna iglesia tenga cabezas humanas. Usted no puede decir aquí que yo soy la cabeza porque soy el pastor, ni se le ocurra, porque eso es una herejía. La cabeza de esta iglesia es Cristo, y si no es Él, que no sea nadie, y punto. Pero yo aquí no soy ni dueño, ni jefe de nadie, ni me creo nada, ni quiero estar dominando, ni controlando absolutamente nada. Yo mi única labor es sencillamente agarrar lo que estos textos dicen, expresarlos en la manera más simple y sintética, eso es sintético entre comillas, que pueda,
Pero esa es mi única labor, más nada, y aconsejarlos, miren muchachos, y atenderlos cuando tenga que atenderlos, etcétera. Pero de ahí a que yo quiera, y Pablo tiene un mensaje, más bien Pedro tiene un mensaje muy contundente contra este tipo de pastores, ¿no? Estos tipos de pastores que quieren controlar y gobernar todo y te quieren elegir la novia que tienes que tener o el novio que tienes que tener o con el que te debes casar y el que no te debes casar, imagínense ustedes. Por eso es que dice, me da mucha risa porque ya estaba viendo una entrevista de César Vidal, se los recomiendo, ¿no? Eso es un tiro al piso, muchos dicen que es el Pablo del siglo XXI. Estaba viendo una entrevista de César Vidal y él dice, pero es que la iglesia evangélica, cuando no está bien cimentada sobre la ortodoxia, no se diferencia mucho de la iglesia católica por los disparates que dice. A nosotros atacamos mucho los protestantes a la iglesia católica por el papado, pero es que no nos damos cuenta, y eso es algo que yo suscribo totalmente, y desde hace muchos años, por cierto, no sé por qué no he escrito algo sobre eso, en cualquier momento lo lanzo, pero no nos damos cuenta que en la iglesia protestante reformada también hay papuelos. Utilizo esa palabra que dio mucha risa. También hay una serie de papuelos, como por ejemplo los pastores, ¿no? A quienes la gente tiene muchas veces como especie de una divinidad porque los idealizan al punto de que, no, ese es el pastor. El pastor. Claro, lógicamente detrás de eso siempre hay un trabajo psicológico de parte del pastor hacia la gente. O sea, yo quiero que la gente me vea así, comienzo a utilizar las herramientas psicológicas necesarias para hacer que la gente comience a tener una visión idealista de mi persona. Eso lo hacen mucho. Eso es un copy y pega en millones de iglesias en el mundo, lamentablemente, pero esa es la realidad que nosotros tenemos acá. Entonces Cristo es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo y es el principio. Utiliza nuevamente a la palabra principio y primogenitura acá Pablo. Es el principio y el primogénito de entre los muertos. Ustedes saben que yo siempre tuve problemas con entender el tema de que Cristo es el primogénito de entre los muertos. Porque yo observaba, pero ¿cómo puede ser el primogénito si es que antes de él hubo gente que resucitó? De hecho, él mismo en vida resucitó a Lázaro. Lázaro resucitó primero que él. Y en el Antiguo Testamento también vemos casos de resurrección. Pero es que el tema acá es, cuando dice que Cristo es el primogénito entre los muertos, el énfasis está en dos puntos fundamentales. Hay más, pero dos son los fundamentales. El primero, la muerte más importante y gloriosa de la historia de la humanidad. No hay ninguna que se asemeje a esa. Y segundo, es el único que ha muerto, pero ha vencido la muerte y ha venido a la vida. Ningún ser humano lo ha hecho. Salvo los que él mismo en su poder levantó de entre los muertos, pero fue porque él lo hizo, no porque el ser humano se levantó en su propio poder. Lógico, ¿no? Si eso pudiera pasar, imagínense ustedes, ¿no? O sea, quien se muriera. Duraríamos no más de un segundo para medio. Yo quiero experimentar a ver cómo es la cuestión después que estoy muerto, a ver qué es lo que veo, a ver si cómo esta gente que comenta que subió al tercer cielo, que vio luces, otros que vieron al demonio. Yo quiero ver, que la curiosidad me mata, vamos a estar 5 minutos muertos y después de esos 5 minutos, dependiendo de lo que vea, si me gusta me quedo, si no me gusta, bueno, vuelvo a nacer. Así pensaríamos, ¿no? Por lo menos yo pensaría así. Yo haría eso. Yo, bueno, ya sé que tengo el poder para resucitar en mis fuerzas, entonces agarro, me muero y luego de 10 minutos experimentar cómo es el más allá. Si el más allá resultó ser mucho mejor que esta vida acá, pues ni loco me devuelvo. Primero muerto que bañado en sangre, ¿no? Me quedo allá. Ahora, si comienzo a ver un montón de demonios y cuestiones raras y ánimas en penas volando por todos lados y la sayona y el silbón, ni loco me quedo en esa vaina, muchacho. Me voy para atrás de una vez rapidito a correr, pues. Carl Lewis quedaría en pañales de la carrera que pegaría yo ahí. Sin duda alguna, ¿no? Bueno, siguiendo acá y dejando un poco la jocosidad, porque yo sé que a ustedes les gustan los chistes, ¿no? A todos los evangélicos les gustan los chistes. Y ahora viene a darnos una muestra particular de esa realidad al decir que la iglesia se sustenta de él como cabeza taxativa. Y volvemos a leer en la argumentación paulina las palabras primogénito acompañado del término principio, lo que sugiere una endiadis. Y esta es otra figura retórica.
La endiadis es que yo utilizo para manifestar un concepto dos palabras que son similares o son sinónimas. Él dice principio y primogénito, son palabras que tienen sinonimidad. Tienen sinonimidad. Principio, primogénito, el primogénito indica en muchos aspectos y dentro de su contexto semántico indica el principio de algo. O el ser el primero en algo, lo mismo que el término principio. Entonces, este endiadis es la fórmula paulina acá para representar con exactitud el concepto que él quiere quede claro en la mente de esta gente. O sea, él es el principio y es el primogénito de los muertos, con lo que busca expresar su concepto de preeminencia. Eso es lo que él quiere hacer, expresar y dejar claro el tema de que Cristo es preeminente. Si me preguntan qué significa esa palabra, es que no hay nada mayor que Él. Él es supremo, Él es glorioso, Él es altísimo, completamente. Expresa su concepto de preeminencia respecto a la persona de Jesús. Enfatiza que es el primero entre los muertos, lo que significa que ninguna muerte ha sido más importante, además que la misma muerte no lo pudo retener. Luego en el 19 se expone la voluntad del Padre al decir que el Padre puso o le plació poner toda la plenitud en Cristo. Toda la plenitud fue puesta en la persona de Cristo. ¿A quién puede Dios Padre como Dios decir yo voy a poner todo mi material ontológico en este ser? Y eso no, o sea, yo sé que esto es difícil, esto es un tema muy complicado, ¿no? Volvemos al tema, estamos entre la cuestión más complicada de la Biblia, que es el asunto de la Trinidad, y luego el tema cristológico. Pero vamos a olvidarnos de las complejidades que existen en este tema, porque nosotros no somos ni filósofos, y de hecho ni siquiera los filósofos, los pobrecitos lo que terminan es volviéndose locos tratando de razonar estas cosas, ¿no? Terminan con una neurosis que cuando los ven bañándose en una cañada y todas estas cosas, ¿no? Eso es lo que terminan haciendo ellos. O los científicos también, no solamente los filósofos, los científicos. Pero como nosotros no tenemos ninguno de esos dos complejos, ¿verdad? Gracias a Dios no tenemos esos complejos. Y qué bueno no tener a veces ciertos complejos. A veces parece que la realidad y la experiencia dijera que mientras menos compleja fuera nuestra mente, así de menos compleja sería también nuestra vida. O sea, porque mientras más estudio y más cuestiones a veces uno tiene en la cabeza, más información sobre tantas cosas, hermano, uno suele ser una persona muy complicada y todo en la vida te complica. Todo en la vida te complica, realmente es así. Todo en la vida nos complica. Entonces al Padre le plació poner en Cristo toda la plenitud. Una nueva afirmación de parte del Padre de que Cristo es Dios. Porque puso la plenitud en Cristo. Como puso la plenitud en Cristo, Cristo entonces es Dios. Versículos 20 y 22. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha irreprensibles delante de él. ¿Escucharon esas hermosas palabras, hermanos? Estamos viendo todo lo que Pablo viene a describir, la magistral, increíble, que este hombre es brillante, es impresionantemente brillante. Miren todo lo que Pablo viene describiendo para venir a terminar acá. Miren dónde viene parando. O sea, muestra la grandeza, la preeminencia. Cristo es la imagen, Él no es un ser creado, es eterno, Él creó todas las cosas, la plenitud de Dios ha sido puesta en Él. Todas estas cosas que Él viene diciendo. Para terminar entonces en lo que dice en versículos 20 y 22. Claro, no termina aquí, viene después el 23. Pero miren acá nuevamente, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Todas las gloriosas verdades que hemos venido examinando en cada uno de los textos nos ha traído a este punto, donde la sublime gracia de nuestro Señor ha hecho que su amor obre para nuestra reconciliación con Él. Hay una poderosa conexión entre el versículo 19 y el 20.
La plenitud de Cristo juega en nuestro favor. Nunca se le olvide esto. La plenitud de Cristo siempre juega a nuestro favor, jamás en contra de nosotros. Por supuesto, hablando nosotros porque creo yo le pertenecemos a Él, ¿no? Y espero que así sea. Espero que así sea. La plenitud de Cristo juega a nuestro favor. Algo que deseo que veamos con claridad, hermanos, acá, porque aquí habla el término reconciliación, es que somos nosotros los que tenemos que reconciliarnos con Dios. Él no necesita reconciliarse con nosotros. Porque entre las partes, ¿quiénes fueron los que se desviaron y pecaron? Nosotros, no fue Dios. Él no necesita reconciliarse con nosotros. Pero es tan gloriosa y hermosa y preciosa y sublime, como dice la alabanza, sublime gracia. Es tan sublime esa gracia, tan hermosa, tan gloriosa y tan poderosa, que Él decidió darnos la oportunidad de la reconciliación con Él, pese a toda la escoria humana que se oculta detrás de nosotros o en nuestro interior. Pese a todo eso, por lo que nos revela el texto, dicha reconciliación es cósmica además, porque Él dice, miren, la reconciliación es cósmica y tiene mucho sentido. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Caramba, este es un versículo oscuro, es un poco complicado, y estuve viendo algunos comentaristas, leyendo, no sé, leí como a 4 o 5 comentaristas, y esta gente ciertamente presentaba el tema como algo problemático, y ahí lo que se hace es hipotetizar acá, ¿no? Aquí lo que se hace es construir siempre hipótesis y posibles, lo que se hace es especular en el tema. Claro, no se especula en el vacío, no es que no esté permitido que la teología especule, la teología especula, la teología puede especular, tiene el derecho de especular, pero lo que no debemos hacer nunca es especular en el vacío. Especulamos siempre sustentados sobre la realidad de lo que la palabra presenta. No es que yo me pongo a elucubrar cosas locas y a pensar sin tener en consideración lo que el texto sagrado me está diciendo y luego termino diciendo cualquier cantidad de disparates. Pero lo que se dice aquí es que hay una reconciliación cósmica. O sea, el problema del pecado fue tan extensible, la dimensión de la extensibilidad del pecado tiene una amplitud tan gigantesca que afectó absolutamente toda la creación. Génesis 3:15, si no me lo quiere creer. La tierra fue maldita por causa del pecado. Fue maldita por causa del pecado. Los animalitos también están bajo maldición porque ellos se enferman, sufren y se mueren, lamentablemente. También pasa con los animalitos y pasa con nosotros. Incluso Job dice que ni las estrellas son limpias delante de él. Por eso que hay una reconciliación cósmica. O sea, Dios está llamando al cosmos, al universo mismo, a que se reconcilie con él. Esto es increíble, esto es impresionante, porque dice que aún la gente del cielo tiene que reconciliarse con él. Y el tema acá, lo que explican algunos comentaristas, son hipótesis. Realmente yo no me suscribo a ninguna, yo sabré cómo es eso cuando esté allá. Pero algunos comentaristas lo que presentan acá para tratar de dar alguna explicación es que cuando se refiere a cielo, a lo mejor no es cielo en el contexto de donde, el lugar donde Dios está, sino cielo en el contexto de las diferentes atmósferas, ¿no?, que existen. Y acuérdense que ahí están los lugares celestes donde habitan los demonios. Ahora, esto no quiere decir en ningún sentido que Dios está llamando a los demonios a reconciliarse con Él, y ellos han sido condenados, ni Satanás, pero hay algunas corrientes que enseñan eso. Los universalistas, por ejemplo. Los universalistas que creen que todo el mundo se va a salvar, y que toda cosa que existe se va a salvar, y que no hay nadie que se vaya para el infierno. Una cuestión incoherente, de hecho, porque si afirman que hay infierno, pero dicen que todos se van a salvar, entonces ¿para qué existe el infierno? Eso no tiene sentido, ¿verdad? Pero así es la mente que no quiere integrar la razón de Dios en su corazón. Porque la fe es la razón de Dios revelada a la sinrazón de los hombres. Eso es la fe.
la razón de Dios revelada a la sinrazón de los hombres. Otra explicación es, no, allí es que la reconciliación tiene que también estar en el cielo, ya si hablan del cielo como lugar donde está el trono de Dios, puesto que Satanás tiene acceso todavía a las cámaras de Dios, porque nos deja ver eso sí el libro de Job, cuando presenta a Satanás como el acusador de todos los hermanos, y todo el tiempo está ya metiendo cizaña al Señor y tal, y todas estas cosas que nosotros vemos en el libro de Job. Entonces, bueno, esa gente tiene que reconciliarse. Esas son las especulaciones, pero no dejan de ser simplemente especulaciones. No, me parece mucho más coherente la idea de que está hablando de las diferentes atmósferas, ¿no? De las diferentes capas que hay. Creo que es mucho más coherente esa parte dentro del mensaje, sin duda alguna. Por ejemplo, Génesis no era Génesis 3.15, era Génesis 3.17, donde habla de la maldición de la tierra, los animales que enferman y todo esto. Es parte también del pecado original, de la afección que hubo a nivel cósmico por causa más bien del pecado. Job 25.5 es donde dice que aún ni las estrellas son limpias delante de él. Ni las estrellas. Claro, que diga estrellas no quiere decir que solo las estrellas son las que tienen problemas. Es que todo el mundo, por supuesto que él no se va a poner nuevamente a lo que les dije hace rato. Si se pone a describir cada cosa que existe en el universo, bueno, imagínense ustedes. No hay. Ehrman, al respecto de la persona gloriosa de Cristo, declara, Ehrman, en Cristo encontramos a un Dios que está cerca, solícito y salvador. En Cristo. Eso dice Ehrman. ¿Quién hubiera imaginado que la muerte de uno traería tanto beneficio a la humanidad? Nosotros siempre tenemos una concepción de la muerte como el fin de las cosas, como la cosa más horrible que el ser humano puede experimentar. No hay nada peor que el hombre pueda vivir en la vida que la muerte. Y eso es irónico, vivir la muerte, ¿no? O sea, vivir la muerte. Hay una ironía ahí tremenda, ¿no? Pero la muerte se vive. La muerte se vive. Este beneficio en la concepción de Cristo, en la concepción de la Biblia, la muerte, escúchenme bien, hermanos, la muerte adquiere una connotación supremamente distante a la concepción que el humano tiene. Para la Biblia, la muerte es el mejor momento del ser humano que ha nacido de nuevo. Para la vida, la muerte es más bien el fin del sufrimiento. Repito, para los que están en Él, para los que estamos en Él. Y la vida, por supuesto, jamás presenta la muerte como el fin de las cosas. Al contrario, la Biblia presenta la muerte como el principio de una eternidad que puede bien sea ser hermosísima y gloriosa o horrendísima. Tengo que utilizar los superlativos. Versículo 23. Si en verdad permanecéis, y este es otro de los problemáticos, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí tenemos uno de los llamados por la teología versículos condicionales. Y este es un problema, porque fíjense que el versículo anterior afirma que Dios ha reconciliado, que nos llamó, tal, ¿verdad? Vimos que estamos hablando de la reconciliación cósmica, pero principalmente una reconciliación de cara al hombre que fue el que cometió el pecado, fue el que cometió el error. Ahora, este versículo está condicionando esa fe, está condicionando esa salvación, aparentemente. Lo que aquí tenemos, hermanos, es un versículo condicional, y aquello que está condicionando es nada menos que la salvación. Es nada menos que la salvación. Síganme el rastro, por favor. Dice acá, escribo yo acá, lo cual puede aparentemente perderse si no se permanece firme en la fe. Aparentemente, miren el término que estoy utilizando. Aparentemente puede perderse si no se está firme en la fe. ¿Cuál es la condición? La firmeza en la fe para poder preservar ¿qué? La salvación. Eso es lo que aparentemente Pablo está tratando de indicar acá en el versículo 23 de Colosenses 1. La pregunta que debemos hacernos entonces es si la salvación es una prerrogativa que podemos perder. Esa pregunta tenemos que hacérnosla, y esa pregunta se la han hecho históricamente todos los seres humanos que han transitado por la fe cristiana.
Por eso existe una línea calvinista y una línea arminiana. Porque lo que aquí está diciendo Pablo pareciera contradecir toda la teología bíblica acerca de la salvación. Y mire que así lo quise poner de rudo. Parecería estar contradiciendo toda la teología bíblica acerca del tema soteriológico de la salvación. Todo el tema de la salvación. Y ustedes saben cuál es mi posición sobre el tema de la salvación, porque creo que es la posición más consistente y plausible desde el punto de vista bíblico. Pero vamos a ver cómo resolvemos este tema. Porque lo que aquí está diciendo Pablo parece contradecir toda la teología bíblica acerca de la salvación. ¿Cómo enfrentar este texto con la contundente afirmación de la salvación de Juan, más bien 10, del 28 al 29, entre muchas otras citas que hablan de la imposibilidad de perder la salvación? ¿Cómo reconciliamos estos textos? Porque Pablo acá nos parece estar presentando la idea de que la salvación se pierde, pero Juan dice que es imposible que se pierda. Y muchos otros, no solamente Juan. El mismo Pablo también lo dice, porque cuando Pablo nos presenta el Ordo Salutis en el capítulo 8 de Romanos, después del versículo 20, nos vamos a dar cuenta que también Pablo tiene la idea de que la salvación es una prerrogativa que no se pierde en ninguna forma. Y hay otros planteamientos en otras cartas de Pablo que también aseveran la misma idea. ¿Cómo hacemos entonces para resolver este problema? Aunque parezca una situación insoluble o como mínimo difícil de resolver, la realidad es otra. Lo que Pablo está enfatizando no es que la salvación se pueda perder, sino que quiere dejar en claro que la salvación siempre está acompañada de una indiscutible firmeza en la fe. Indiscutible firmeza en la fe. Escuchen esto, ya voy a ir a lo siguiente. El espíritu de los versículos condicionales como el presente tienen como fin dos formas, dos cosas. Eso es lo que yo pude lucubrar. Dos. Una, exhortarnos siempre a estar firmes en todo tiempo. Exhortarnos siempre a estar firmes en todo tiempo. Y dos, discriminar entre el trigo y la cizaña. ¿Por qué digo estas cosas? Lo primero, vamos a lo primero. Lo primero tiene que ver entonces con esta idea de que hay una exhortación a mantenernos siempre en la firmeza de nuestra fe. Porque el que es creyente, el que es cristiano, tiene que perseverar en la fe. Tiene que perseverar en la fe. Y lo que Pablo quiere transmitir aquí es esa idea. Hey, si tú que me estás escuchando o me estás leyendo o lo que sea, estás entendiendo lo que yo estoy queriendo decir aquí, lo que te estoy intentando comunicar no es otra cosa más que si tú que dices ser cristiano no perseveras en la fe, pon en cuestión tu cristianismo. En la persona que diga ser cristiano, ese es el razonamiento al que Pablo quiere que lleguen las personas que le van a leer. Él quiere que eso sea una especie de vara que mida cuál es nuestra verdadera condición espiritual de cara hacia el Dios eterno. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Yo quiero que tú te mires y te diagnostiques bajo este criterio, para que tú mismo te puedas demostrar si verdaderamente eres un creyente que ha sido regenerado en el Espíritu y que tiene salvación. Uno de los elementos y vestigios que permiten ver que eso es cierto es que tú seas alguien que constantemente persevere en la fe. Si tú no perseveras en la fe nunca y dices ser cristiano, es que no eres cristiano y es que no has recibido salvación porque tu espíritu no ha sido regenerado y porque el Espíritu Santo no habita en ti. Eso es lo que Pablo quiere hacer. No está diciendo que la salvación se pierda. Y vamos a ver lo que dicen, porque quise aquí sí anotar algo de MacDonald, que dice: el Espíritu de Dios ha considerado oportuno poner muchos de estos llamados pasajes condicionales en la palabra de Dios a fin de desafiar a los que profesan el nombre de Cristo tocante a la realidad de su confesión. Desafiarlos. O sea, aquí él habla de desafío. Hey, si tú eres creyente, debes entender que un imperativo ético de tu persona como creyente es perseverar constantemente en la fe. Si no entiendes eso y no lo aplicas, comienza a poner en cuestión tu cristianismo. Como alguien ha dicho, los pasajes condicionales de las Escrituras contemplan a los cristianos profesantes aquí en el mundo y constituyen sanas pruebas del alma.
sanas pruebas para el alma. El que es de Dios, según lo vemos en las Escrituras, es el que persevera siempre. Esto no significa en ningún sentido que el creyente no pueda tener fuertes y comprometedoras caídas, en ningún sentido. Aunque nosotros perseveremos en la fe y aunque nosotros estemos conscientes de que debemos perseverar en la fe y hagamos siempre todos nuestros esfuerzos para perseverar en la fe, eso no es garantía de que nunca caigamos. Eso no es garantía de que nunca cometamos un error, porque seguimos siendo seres falibles, endebles, débiles, propensos a nuestras bajas pasiones. Que no es que Cristo vino a nuestras vidas y se esfumó toda esa vieja naturaleza. No, Cristo dice, Pablo más bien dice, Romanos 12, 1 y 2, que son de mis citas favoritas en todo el Nuevo Testamento, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, porque este es vuestro culto racional. Lo estoy parafraseando. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Siempre se lo he dicho a ustedes. La santificación es un hecho sinergista. Dios y yo cooperamos. Es una relación bilateral. Dios, nosotros. Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Aquí está impresa en su Biblia, en su palabra, toda su voluntad con respecto a nosotros los hombres. Nosotros debemos seguir ese consejo para que una vez siguiendo ese consejo, el proceso de santificación, que es progresivo y que no termina hasta el momento en que nos morimos, no se detenga nunca, porque no se debe detener. No se debe detener. Debemos procurar siempre estar firmes y activos en esa realidad. El que es de Cristo persevera. Lo que sí significa es que Él siempre perseverará pese a sus caídas y desalientos. Se levantará cada vez que caiga. La perseverancia de los santos. ¿Se acuerdan del Tulip del calvinismo? La perseverancia de los santos es el último punto. Los santos, el que es salvo de verdad, persevera hasta el fin. Pero más que un hecho de perseverancia del ser humano, es un hecho de sostenimiento del Dios Todopoderoso, quien nos ha prometido que nos irá reformando y nos irá fortaleciendo hasta el día de su llegada. Eso es lo que dice la Biblia. Concluimos entonces, no existe la menor duda que estamos ante el documento cristológico paulino más elevado de todos. Pablo no economizó ni en rigor ni en contundencia a lo largo de toda su línea argumentativa. Su desafío ante los gnósticos requeriría de sólidas y poderosas respuestas, capaces de desarticular las herejías de los falsos maestros. No hay titubeos ni gagueos en las palabras del apóstol. Su tesis fue precisa y concisa. Cristo es Dios. Y para demostrarlo apeló diciendo que era el purísimo retrato de Dios Padre. También apeló a su estado eterno, a su activa labor creadora de todo lo que existe, lo visible y lo invisible, y a su plenitud. Cristo en la concepción paulina no era un simple profeta, no era un revolucionario moderno, algún maestro moralista o un religioso más de turno. Repito, Pablo lo concibió como nada menos que Dios. Esta, amado hermano, es la dimensión de aquel a quien llamamos Señor, un Dios cuya grandeza más elocuente se vislumbra en un amor tan infinito que lo hizo encarnarse, sufrir y hasta morir para venir en nuestro rescate. Por eso no puedo dejar de alabarlo cada día. No existe en el mundo de la literatura religiosa una persona que ostente semejante característica. Por eso soy cristiano y no podré dejar de serlo jamás. Nunca dejaré de serlo. Porque ni siquiera depende de mí, depende de Él mismo que me sostiene. Depende de Él mismo que nos sostiene, Él mismo nos sostiene. Y termino diciendo,
Y estas cosas tuve que escribirlas porque no quería perder pisada de lo que iba a decir. Si eres cristiano, no debes dejar de adorarlo y servirle jamás. Si eres cristiano, no debes dejar de luchar para honrarlo. Si eres cristiano, no debes dejar que las circunstancias adversas te aparten de él. Si eres cristiano, no te debes dejar seducir por el mundo. Si eres cristiano, no debes dejar de perseverar en la fe. Pero si no eres cristiano, jamás podrás hacer todo lo que acabo de decir. Si usted no es salvo, no es cristiano, si usted no es salvo, usted nunca podrá poner en práctica estas cosas, ni yo las puedo poner en práctica, si no soy cristiano de verdad. Con esto no me estoy refiriendo a otra cosa, si no soy alguien salvo, alguien que ha sido regenerado en el Espíritu. Porque solo los que han sido realmente regenerados en el Espíritu y han experimentado el favor de la gracia divina son los que pueden sostenerse en este mundo tan encumbrado hacia la perdición y hacia el desastre. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Terminamos con el comienzo. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Ya escuché lo que el mundo dice sobre mí. Están todos cerrados. Están pelando cables. Se equivocaron al decir que soy un simple maestro moralista, se equivocaron al decir que soy un simple profeta, se equivocaron al decir que soy un comunista, se equivocaron al decir que soy un simple hombre bueno, más aún se equivocaron al decir que ni siquiera existo en la historia. Te vuelvo a preguntar y me pregunto a mí, ¿quiénes decimos nosotros que es Cristo? Pedro les respondió majestuosamente. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa debe ser nuestra respuesta siempre. Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que ha venido de arriba esta revelación. Porque solamente una persona que está conectada de verdad con Dios puede dar respuestas de ese tipo. La persona que no puede dar este tipo de respuesta es porque no hay un ápice de Dios en su alma. Porque ¿quién es el que niega a Cristo? ¿Quién es el que niega a Cristo sino el anticristo? Aquel que es una adversión y antagónico a todo el diseño divino. Ese es el que niega a Cristo. ¿Somos nosotros negadores de Cristo? ¿Quién creemos que es Cristo? Una pregunta que hoy se siguen haciendo millones de personas y a la que debemos darle una respuesta contundente y una respuesta rigurosa y extensa, como lo hizo Pablo ante los gnósticos de su época. No podemos vacilar en una respuesta al respecto. Si usted no cree que Cristo es lo que Pablo describió en todo este capítulo, sálgase por favor del cristianismo. Si creemos que existen otros mediadores aparte de Él y que hay otros dioses o que hay otras cosas a las que también podemos venerar y rendirle culto y adorar, sálgase del... No diga que es cristiano. No digamos que somos cristianos. Porque Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Dios del Hijo viviente. Damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén.